Buenas tardes, estamos em, grabando el noveno encuentro de em, El grafo del deseo de Alfredo Egerstein. Em, Antes de continuar, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, así este proyecto crece y vamos ganando adeptos, le vamos metiendo este pilas al algoritmo. Em, bueno, nos habíamos quedado eh, en el grito del niño cuando se vuelve significante, y había una cita de los escritos de Lacan que estábamos por leer. Dice, la metáfora radical está dada en el acceso de rabia narrado por Freud del niño, aún inerme en groserías, que fue su hombre de las ratas antes de consumarse en neurótico obsesivo, el cual interpela a su padre al ser contrariado por este, tu lámpara, tu servilleta, tu plato, ¿y qué más? Em, y también nosotros entendemos que no se pierde la dimensión de la injuria donde se origina la metáfora. Injuria más grave que la que se imagina reduciéndola a invectiva de guerra, pues de ella procede la injusticia gratuitamente hecha a todo sujeto con un atributo mediante el cual cualquier otro sujeto es animado a atacarlo. El gato hace guau guau, el perro hace miau miau. He aquí de qué modo deletrea el niño los poderes del discurso e inaugura el pensamiento. Sigue Eidelstein, dice, Lacan afirma que con esa inversión se inaugura el pensamiento propiamente dicho, el pensamiento simbólico. Lacan habla también de una injuria, de un daño absolutamente injusto que nos remite al problema ético. Es un daño injustamente producido a todo sujeto. Se lo habrá dañado tan solo con decir que el niño es tal o cual cosa o que quiere tal o cual objeto. Es decir, se lo daña en la misma medida en que se le aplica un atributo. Se lo habrá dañado a nivel natural, como cosa. Tendremos que tener en cuenta que todo significante que se elija para hacer de él un atributo implica la sustitución respecto a todos los otros. Esa es la metáfora que está en juego aquí. Claro, es decir, me imagino que la palabra daño, que dice se lo daña como cosa, como algo de lo natural, se lo introduce en el lenguaje. Entonces imagino que la palabra daño está relacionada a eh, el estado de un niño, o mejor dicho, de un adulto, respecto de sus progenitores y respecto de su entorno, que bueno, está enfermo, todos estamos enfermos del lenguaje, se escuché por ahí decir, ¿no? Em, en ese sentido se lo daña. Este, em, y ahí es la metáfora radical. De algún modo de esta metáfora hablaba Nietzsche en un texto que se llama Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, este, donde decía que la primera metáfora es ese caos de sensaciones
que nosotros le llamamos el mundo, y en realidad es un impacto de, en los sentidos, que se traduce en una vivencia, ¿no? Entonces esa sería la primera metáfora. Em, Dice, entonces, sigue Eidelstein, si no me equivoco, ¿eh? Dice, entonces en la célula elemental ya están en juego ambas. La célula elemental, recordemos, a ver, vamos a compartir la célula elemental, pero que no esté muy lejos. Acá está. Esta era la célula elemental. Dice, entonces en la célula elemental teníamos en delta el sujeto mítico de la necesidad, la línea intencional que atravesaba el significante en uno y dos puntos, la diacronía del significante, y llegábamos finalmente a producir un sujeto, ¿no? Este es el atravesamiento por el significante, es el daño que le hacemos a la cosa para convertirlo en un sujeto, ¿no? En un sujeto del lenguaje, un sujeto del inconsciente. Bueno, dice entonces, en la célula elemental ya están en juego ambas. Está en juego la diacronía y la sincronía. La diacronía y la sincronía. La diacronía implica anticipación y retroacción, y la sincronía implica atribución, la que como tal implica tanto la existencia a nivel de lo simbólico como daño del sujeto. He aquí otra cita de Lacan de su versión del sujeto. Em, dice Lacan, les ahorraremos a ustedes sus etapas dándole de buenas a primeras la función de los dos puntos de entrecruzamiento en este grafo primario. Uno connotado con A, bueno, ahora viene el grafo uno que está en la página 68. Bien, dice, les ahorraremos a ustedes sus etapas dándoles de buenas a primeras la función de los dos puntos de entrecruzamiento en este grafo primario. Uno connotado con A, uno connotado con A, es el lugar del tesoro del significante, lo que no quiere decir del código, pues no es que se conserve allí la correspondencia unívoca de un signo a algo, sino que el significante solo se constituye de su reunión sincrónica innumerable donde ninguno se sostiene sino por principio de su oposición a cada uno de los otros. Claro. Bueno, esto está aclarándolo respecto de Jacobson, ¿no? Está diciendo, bueno, no es que aquí estén los significantes y que sea el tesoro de los significantes, no significa que sea el código, ¿sí? Em, Sino que hay es un agrupamiento de significantes cuya única valor es ser uno diferente del otro. El otro, connotado significado del otro,
S entre paréntesis A mayúscula, es lo que puede llamarse la puntuación, donde la significación se constituye como producto terminado. Eh, Aquí están faltando las designaciones, pero bueno, podríamos decir el sujeto mítico de la necesidad parte de delta, llega a donde están los significantes, toma los significantes en juego, produce un mensaje y ese mensaje retroactivamente es sancionado por por el otro. eh, y por eso es la puntuación. Este lugar puntúa y el otro, en esta cuestión retroactiva, va a decir de algún modo si esa puntuación es correcta o incorrecta. Algo así como em, se toma un conjunto de significantes para producir una demanda. Ese conjunto de significantes es a su vez un significante y por lo tanto está aquí eh, compendiado en el otro y entonces puede decir si está bien o mal dicho. Cuando ese sería eh, el discurso corriente, cuando se producen hallazgos metafóricos, cuando se dice algo que no está eh, predicho por el otro, eh, hay ese efecto de creación de la metáfora y de sorpresa, ¿no? Bueno, seguimos. Em, Dice, al punto de entrecruzamiento de la derecha lo llamamos A mayúscula. Lacan propone definirlo como el tesoro del significante y nos advierte que al tesoro hay que distinguirlo del código. Define código como la relación unívoca entre un signo y una cosa. Esto es el signo postulado por Saussure, ¿no? Eh, em, Imagen acústica, concepto, ¿no? Em, Aquí cosa estaría eh, en lugar de imagen concepto, ¿no? Em, el tesoro del significante, en cambio, está constituido por significantes que, para constituirse cada uno, requieren de la oposición respecto de todos los otros significantes. Entonces, el tesoro del significante, en cambio, está constituido por significantes que, para constituirse cada uno, requieren de la oposición respecto de todos los otros significantes. Convendría que no perdamos de vista que Lacan dice que la reunión sincrónica es numerable. Esto quiere decir, para cada caso,
en el que la práctica nos vincula a él, em, tenemos que ser capaces de encontrar el número de significantes que están en juego. Esto quiere, o sea, que sea numerable quiere decir, para cada caso en el que la práctica nos vincula a él, es decir, está hablando de la clínica, ¿no? Tenemos que ser capaces de encontrar el número de significantes que están en juego. Em, es decir, em, en el discurso del analizante que se produce em, en el discurso que se produce eh, en el consultorio entre el analizante y el analista, hay que poder contar los significantes que están en juego, ¿no? Esto quiere decir que sean numerables. Eh, Esto tiene que ver con la idea ilusoria de los defensores de la psicología del yo, ¿no? En donde habría este del yo de los filósofos, en donde habría la libertad eh, la libre creatividad y la libertad de pensamiento, donde se podría decir todo, y más aún lo que se quisiera, lo que se quisiese. Pero no sabemos que en el psicoanálisis, por el psicoanálisis sabemos que eso no es así, que estamos determinados a repetir ciertos patrones significantes, y por lo tanto eso se puede contar, se lo puede numerar, ¿no? Y entonces con esa numeración se arma un caso. Em, es una idea muy interesante porque sería la manija por la cual se toma, que no es una bola sin manija, ¿no? El analizante que llega al consultorio, sino que es la manija la cual se lo puede tomar. Esto de los significantes numerables, ¿no? Em, si un significante está sobredeterminado por otros tres, por ejemplo, es imprescindible establecer la función de los cuatro significantes, de los cuatro significantes. Con tres no solo no alcanza, sino que ni siquiera nos acercamos. Ninguno de los de los hallados termina de cobrar sentido si no están todos los otros. Claro, porque el sentido se establece a partir de la oposición entre los significantes, por esa diferencia de no ser uno igual al otro, ¿no? De ser uno distinto del otro. Y no es que se trate de todos en el sentido de la completud. Sí, ya este, duda que siempre me genera esto es cómo de los significantes en juego se llega a la idea, al concepto o al sentido, ¿no? Ese caminito lo tengo desdibujado. Eh, Entiendo que los significantes cortan en lo indiferenciado y producen un ordenamiento, y producen la realidad. Eso sería, pero cómo la producen, eso no, este, se me escapa. Dicen, y no es que se trate de todos en el sentido de la completud, se trata de todos en el sentido de todos los que están en juego. Es lo que sucede en el análisis del hombre de las ratas. Nada se
resuelve hasta que a pesar de... Nada se resuelve hasta que, a pesar de contarse ya con varias articulaciones de ratas, eh, no se llega a la damisela de la rata de Ibsen y la esterilidad, castración, diríamos, de Gisela, la dama idealizada por el sujeto. Bueno, me encantaría tener más fresco, va, eh, más estudiado. El hombre de las ratas no lo tengo. Este, podríamos sacar más provecho así. Em, este otro, que no es código, y no solo porque no sean todos, sino fundamentalmente porque no hay relación entre signos y cosas. Que no es código, y no solo porque no sean todos, sino fundamentalmente porque no hay relación entre signos y cosas. Porque no hay relación entre signos y cosas es porque no se trata de un código. Lacan lo llama el lugar del tesoro del significante. La palabra tesoro es interesantísima, indudablemente. Por un lado, remite al problema del valor. Las cosas valdrán o no según lo que sucede para cada sujeto, pero también remite a la noción misma de tesoro, lugar donde se guardan los objetos de valor y más aún, lugar de la caja fuerte, o sea, una referencia directa al lugar. Por último, también remite a la idea de que el tesoro es lo que es, más allá de cuánto contenga. Es decir, el tesoro, sin que le falte nada, no es de la índole de un todo, y el código sí, todo código es completo, y en él no hay lugar vacío, porque si lo hubiese, ya no serviría como código. Claro, porque habría algo que no se entendería. El código es completo y es un todo. El tesoro de significante es completo, pero no es un todo. Es completo para cada caso. Bueno, eso que se puede contar. El tesoro de Estados Unidos, si lo usamos como metáfora de la mayor concentración de oro del mundo, no es por eso todo el oro del mundo, ya que si lo fuese, el oro perdería de inmediato cualquier valor de intercambio, que es el verdadero valor del oro. Bien. Del otro lado, tenemos el otro punto de entrecruzamiento, lo llamamos el significado del otro. Aquí, de este lado, del otro lado, el significado del otro. A este no cabe ninguna duda de que hay que oponerlo a lo que Jacobson llama mensaje. Y el desarrollo que Lacan hace aquí es que el mensaje del sujeto, por estructura, es mensaje del otro. El mensaje del sujeto, por estructura, es mensaje del otro. Em, Bien, o sea, aquí se está aclarando respecto a Jacobson. El significado del otro dice a este, no cabe ninguna duda de que hay que oponerlo a lo que Jacobson llama mensaje. No es el mensaje de Jacobson, em, sino que es el significado del otro. Y el desarrollo que Lacan hace aquí es que el mensaje del sujeto, por estructura, es el mensaje del otro con mayúscula, ¿no? S A mayúscula. Ahí tiene una de las inversiones. Ahí tienen una de las inversiones. El mensaje no es más del sujeto, es del otro. Y previsiblemente Lacan coloca ahí la función de la puntuación
pero en la lógica del tiempo, de la anticipación y de la retroacción, observen que Lacan a la función del punto final la coloca a la izquierda, invirtiendo la legalidad propia de nuestra escritura. Claro, nosotros ponemos el punto final eh, o punto seguido siempre a la derecha, pero tiene que ver, que lo ponga aquí a la izquierda, tiene que ver con esto de la anticipación y retroacción. Eh, Dice, si lo representamos mediante un esquema, sería algo así. S1, S2 punto, en oposición a punto S1, S2, donde se ve con claridad que dado que el punto queda sobre la izquierda de la frase, no es lo mismo el punto como corte que el punto como signo de puntuación de la frase. Así, retomamos lo que les había anticipado. A la función de la puntuación, Lacan la concibe como función del otro. Es desde ahí que operamos los psicoanalistas. La función de la puntuación se concibe como función del otro. Es el otro el que puntúa. Eh, es decir, en definitiva, como la puntuación va dando el sentido al mensaje, como la puntuación va otorgando sentido, entonces el sentido es del otro, ¿sí? Porque es el otro que puntúa. Em, si es que los psicoanalistas podemos producir algún efecto, es justamente colocándonos artificialmente en ese lugar desde donde ejercemos un poder. Claro, las intervenciones del psicoanalista tienen la función de puntuar. Em, es decir, en ese sentido, está el métier del psicoanalista para poder ubicarse en el lugar del otro que puntúa, ¿no? Es por eso precisamente que Lacan tuvo que escribir La dirección de la cura y los principios de su poder. Los psicoanalistas ocupamos un lugar de poder, al menos el del poder discrecional del oyente. Siguiendo con la cita de su versión del sujeto, dice, observamos la disimetría del uno, que es lugar, sitio más bien que espacio. Em, A es un lugar simbólico. Volvamos a la... A es un lugar simbólico. Estrictamente simbólico, lo que nos quiere decir Lacan con sitio es que A también es un lugar significante. El lugar de los significantes, el lugar de los significantes es significante él mismo. No es un lugar real. Como no es un lugar real, no es mesurable, no tiene medidas. Es lugar entonces, pero no tiene medidas ni formas. Un lugar en el sentido de la topología.
Y sigue la cita de su versión de sujeto que dice, con respecto al otro con minúscula, que es un momento, es canción más bien que duración. Cuando se produce el mensaje que viene del otro, se produce por la puntuación. Y la puntuación, que tiene dimensión temporal, será como tal un tiempo de estructura simbólica también. Un tiempo de corte, de escansión y no de duración. La pregunta en rigor es, ¿qué estructura tiene este tiempo en cuestión? La respuesta es un tiempo de escansión. El problema no es cuánto tiempo hace, sino cómo se produce para alguien el demasiado antes o demasiado después. Psicoanalíticamente hablando, la cuestión no es otra que por qué la escansión vino demorada, anticipada o directamente no viene. Y esa no es una dimensión temporal que se pueda medir. El tiempo aquí corresponde a una realidad que perdió su connotación real y pasó a tener una connotación simbólica. Es un tiempo simbólico en sí mismo. Aquí tenemos concentrada toda la lógica de las sesiones del tiempo variable. Es lo mismo que pasa para el caso del espacio. Entonces, el espacio se convierte en localización y el tiempo se convierte en escansión. Luego de la cita de la función ciclónica sigue con este párrafo. Bueno, son todas eh, precisiones, dado que el sentido es del otro, ¿sí? El que puntúa es el otro, y entonces em, eh, cuando se produce la puntuación, em, es en un tiempo em, eh, retroactivo, ¿no? Por eso dice que es un tiempo que no se puede medir. Bueno, y vamos con la cita em, que sigue de Lacan. Dice, ¿exige esa posibilidad la topología de un juego de cuatro esquinas? He aquí el tipo de pregunta que no parece gran cosa y sin embargo puede dar cierta zozobra si de ella debe depender la construcción subsecuente. La construcción subsecuente del grafo del deseo, para acá, este. Dice, alcanzan los dos puntos de entrecruzamiento para dar cuenta de la estructura. Alcanza con A y con el significado del otro para dar cuenta de la estructura. Alcanza la organización dual o se necesita una cuatripartita, una topología del cuatro. Este tipo de pregunta, que aunque parece ingenua, es la que sirve efectivamente para la construcción subsecuente del grafo completo y de la dirección de la cura. Em, sí, no sé por qué, creo que eh, está en lo que explicó al principio Edelstein de la topología, em, donde figuraba eh, cuántos vértices tenían los grafos y esas cosas. ¿Sí? Dice, en esta indicación de Lacan hay una relación topológica de cuatro lugares.
justificamos la pertinencia del uso del punto de Capitón como un lazo que une 2 con 2 y se recupera. Entonces, como un lazo que une 2 con 2 y se recupera para el inconsciente la estructura del lenguaje como cuatripartita. Se concluye que el inconsciente como tal no puede operar en una estructura dual como la del grafo uno. Eh, Trabajaremos desde esta perspectiva la oposición neurosis y psicosis en nuestro próximo encuentro. Eh, Sigue Edelstein. No comentamos, lo dejé pasar a propósito, el hecho de que Lacan llame este grafo la célula elemental del grafo. Me parece que se tiende a leer célula fundamental del grafo como unidad fundamental del grafo, pero Lacan denomina célula al grafo uno por otro motivo. El vocablo célula tiene al menos dos acepciones. La primera es la que tiene o en biología, aquello que comporta una membrana que aísla al citoplasma y su núcleo, un interior y un exterior. La otra es la que tiene en el campo de la memoria, elementos repetitivos. Me parece que la segunda acepción es la que nos conviene. La primera es especialmente inadecuada para dar cuenta de la relación del sujeto con el otro, ya que al recibir el sujeto su mensaje desde el otro, se quiebra la posibilidad de establecer entre ellos la oposición interior-exterior. Les propongo entonces que agreguemos como carácter esencial al circuito del grafo 1 la noción de repetición. Otra cita. Les propongo, perdón, va de vuelta. Entonces, les propongo que agreguemos como carácter esencial al circuito del gráfico 1 la noción de repetición, que es la noción de célula como elemento repetitivo en el campo de la memoria. Y sigue con una cita, otra cita de Lacan. La sumisión del sujeto al significante que se produce en el circuito que va del significado del otro al otro. Ahí está la sumisión del sujeto al significante en este circuito del significado del otro al otro para volver, para volver del otro al significado. Es propiamente un círculo en la medida en que el acerto que se instaura en él, a falta de cerrarse sobre nada que no sea su propia expansión, dicho de otra manera, a falta de un acto en el que encontrase su certidumbre, no remite, sino reenvía a su propia anticipación en la composición del significante, en sí misma insignificante. Sigue Eidelstein. Lacan dice que si la célula quedara encerrada y limitada al circuito dual, resultaría en sí misma insignificante, que no vale nada, aunque ese circuito esté hecho de significantes. Y si se pretende construir un acto en el que el sujeto encuentre una certeza a partir de este circuito, fracasará porque este circuito es insignificante, es decir,
está en el polo opuesto al significante. Y lo es justamente porque la cosa está perdida y el circuito mismo es sin salida, de A al significante del otro y viceversa. A este circuito les propongo nombrarlo mediante una designación lacaniana, circuito infernal de la demanda. Con esto, él juega en varias articulaciones. Primero nos indica el horror, el infierno, que este funcionamiento produce, y segundo nos remite al infierno tal como fuera concebido especialmente por Dante en la Divina Comedia, con estructura de círculo. Son círculos concéntricos que Dante recorre desde el exterior hacia el interior. Por ejemplo, en el canto tercero dice textualmente, va a citar a Dante, ¿no? Y después de haber puesto su mano en la mía con rostro alegre, me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí, bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que al escucharlos empecé a llorar. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas acompañadas de palmadas, producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbellino. Noten que Dante no está indicando justamente, noten que Dante nos está indicando justamente que los que están en el infierno están atrapados en un círculo infernal de la demanda. Los que están castigados en el infierno se quejan, gimen y se lamentan, formas que adquiere la demanda y que no los lleva a nada. Su castigo es eterno. Es eso lo que es circular. La demanda como tal es una circularidad que no implica la forma de la salida. Lacan nos dice que la única salida es un acto que daría la posibilidad de certeza, pero la lógica de ese acto es de un más allá de la demanda, más allá que ya conocemos como deseo. ¿M? Lo que puede romper el círculo infernal de la demanda es entonces el acto correspondiente al deseo. Habiendo llegado así a la dialéctica del deseo, debemos hacer primero una distinción clínica de máxima importancia. Partamos de esta cita. Em, Mensajes de código y códigos de mensaje se distinguirán en formas puras en el sujeto de la psicosis. Mensajes de códigos y códigos de mensaje se distinguirán en forma puras en el sujeto de la psicosis, aquel que se contenta en este otro previo. Sigue Eiderstein. Vale decir, para el sujeto psicótico opera la demanda. De ahí podemos sostener que hay sujeto en la psicosis y también que hay otro en la psicosis, y este otro, no cabe la menor duda, tiene estructura de lenguaje. Esto es, opera la división entre código y mensaje y tiene consecuentemente los casos de circularidad y los casos de overlapping. Bueno, está haciendo referencia a cuando aparecía la lingüística de Jacobson, em, código que remite a código, mensaje que remite a mensaje. Em,
Sujeto del lenguaje es aquella consideración del ser humano como estrictamente distinto de todo ser dado natural. Em, Sujeto del lenguaje es aquella consideración del ser humano como estrictamente distinto de todo ser dado natural. Implica, tal como el grafo uno lo hace, no el encuentro con el significante, sino con el elemento 2. En términos del grafo uno, con al menos dos puntos de entrecruzamiento, que se deben considerar significantes en sí mismos. Así, el sujeto del lenguaje, atravesado por el lenguaje, el sujeto es producto del encuentro con al menos dos significantes articulados. En el grafo uno, el sujeto del lenguaje es planteado como el efecto del encuentro con la función de la demanda, o sea, con el otro, con al menos dos significantes articulados. Aquí están al menos dos significantes articulados. Dice, así podemos decir que no es el significante el que mata la cosa, sino la articulación entre significantes lo que introduce la falta en ser en la relación de objeto. En esto, tanto el psicótico como el neurótico son sujetos del lenguaje de pleno derecho. Lo que en esta argumentación produce la distinción es si opera o no la función del más allá de la demanda, que próximamente definiremos como el entre líneas. O sea, si opera el deseo. ¿Mm? Esa es la diferencia más gruesa entre em, la psicosis y la neurosis. Em, que opere el deseo implica que al objeto A, em, que ya tantas veces hemos reiterado, el objeto A es el efecto de que la demanda, eh, de dos cosas, de que la demanda no vaya nunca al punto porque no hay punto, es decir, no hay objetividad, y de la existencia de el fantasma que brinda un marco para ese objeto y para el deseo, de tal manera de que en realidad no, el fantasma lo que produce es la extracción del objeto A y le da y dándole un marco al deseo. ¿Mm? Em, Sigue Edelstein. El problema en el campo de la psicosis es que el psicótico queda encerrado en el circuito de la demanda. Para él no habrá un más allá de la demanda. Y recuerden que el más allá de la demanda es precisamente el deseo. La última cita que preparé es de su versión del sujeto para pensar estos problemas. Dice, a lo que hay que atenerse es a que el goce está interdicto a aquel que habla como tal, o también que no puede decirse sino entre líneas para quien quiera que sea sujeto de la ley, puesto que la ley se funda en esta interdicción misma. Interdicción en este contexto no quiere decir esencialmente prohibición, sino que plantea el entre, o sea, tan solo para el sujeto humano, dada la estructura de interdicción, el goce puede ser dicho entre líneas. Y les advierto, este entre líneas no es
que esté fundado por la ley, sino que es la ley la que se funda en el entre líneas. Esto invierte la relación que solemos plantear para la estructura de la función del padre en la neurosis y en la psicosis. Acá empieza a esbozarse toda la cuestión de una clínica orientada más allá del padre. El problema del círculo infernal de la demanda es que, como círculo que es, no da cuenta del entre. Entonces, el acto que logre quitar al sujeto de esta circularidad infernal debe apuntar al más allá de la demanda. Vale decir, al deseo, de ser un acto que saque del circuito infernal de la demanda, en el que el psicótico, estructuralmente hablando, está atrapado, se necesita en suma un juego topológico de cuatro esquinas. Bueno, eso quedará eh, en la duda de, ah, de por qué cuatro puntos y no dos. Se entiende esto de la demanda, eh, pero bueno, por lo menos lo que tenemos es eso, que son cuatro puntos en los que debe asentarse el grafo para explicarse y no dos. Más de eso no tenemos. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos vemos la próxima.